Bueno, buenos días a todos. A mí me han pedido que sea muy breve, o sea que diré unas pocas cosas antes de empezar y luego no diré nada, ¿no? Como decía aquel. ¿Sí? Pero la verdad es que es un placer y un honor poder organizar este evento que de alguna forma pone de manifiesto el trabajo impresionante que han hecho algunos de nuestros socios en el mercado estadounidense, ¿no? Yo recuerdo hace 15 años, 16, 17 años, la inversión española en Estados Unidos era pequeñísima. Nosotros pensamos que una forma de apoyar a las compañías era enseñándoles proyectos allí, hicimos misiones comerciales, eventos en Madrid y sobre todo nos fijamos en dos sectores, el de la movilidad, construcción, y el sector de las energías, ¿no? Lo que han hecho las compañías que están hoy en el panel y muchas de las que están aquí representadas, ¿no? Nagas, Ferrovial, Iberdrola, Acciona, que creo que está por aquí, y muchas otras, es realmente fenomenal, ¿no? Y me gusta ponerlo en valor con este título, ¿no? De descarbonización de la economía estadounidense, porque yo pienso que la inversión española en Estados Unidos, que acumula más de 70.000 millones de dólares. Es una inversión muy importante. Somos el 11º inversor. Tenemos aquí a una persona que sabe mucho más que yo, que es Linda Caruso, de la embajada, que me puede corregir, pero somos el número 11 como inversor. Y somos una inversión, o España es nuestros socios, básicamente nuestros socios, tiene una inversión muy ESG, ¿no? Muy social, apoya mucho a las comunidades, muy respetuosa con el governance. Creo que no ha habido ni un solo caso de corrupción o de falta de adecuación a la ley por parte de los inversores españoles socios en Estados Unidos, como tampoco lo hay con respecto a las empresas estadounidenses en España. Y también muy sostenible, muy environmental. Y eso es de lo que vamos a hablar aquí, ¿no? De cómo estas compañías que están hoy representadas de alguna forma se han involucrado en la descarbonización de la economía estadounidense. Bueno, muchas gracias. Cedo la palabra a Roberto Anta, que es el presidente de 3M y también el presidente de nuestro Comité de Sostenibilidad. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Jaime, por tus palabras y muchas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Mi nombre es Roberto Anta y quisiera darles una calurosa bienvenida a esta jornada en nombre del Comité de Sostenibilidad que tengo el honor de copresidir. Con este evento, titulado El papel de las empresas españolas en la descarbonización de la economía estadounidense, queremos continuar visibilizando el papel que las empresas miembros de la Cámara están desempeñando en la transición ecológica de la economía global. Como muchos de vosotros recordaréis, el pasado mes de marzo abordamos este reto desde la perspectiva de las empresas industriales en España. Y hoy lo hacemos desde la óptica de las empresas españolas que están desempeñando un papel muy destacado en el mercado estadounidense. La relación bilateral entre España y Estados Unidos es tremendamente sólida en términos de comercio e inversiones. Y hoy, además, pondremos de manifiesto el papel que están desempeñando en la descarbonización de la economía estadounidense, que presenta muchos retos, uno de ellos muy importante, el de reducir las emisiones en un 50% para el año 2030 y alcanzar las emisiones netas en el año 2050. El plan climático de la administración Biden escenifica su esfuerzo para liderar la agenda climática mundial. Su ley de infraestructuras, firmada por el presidente Biden el pasado mes de noviembre, busca cumplir dos promesas emblemáticas. Reducir los niveles de contaminación en el sector energético a cero para 2035 y que la economía del país logre la neutralidad de carbono para 2050. Este plan destinará 1,2 billones americanos de dólares a la adaptación y modernización de infraestructuras y al despliegue de energías renovables. Para abordar este tema, contamos hoy con unos panelistas y una moderadora de excepción. En primer lugar, quisiera presentarles como moderadora a Linda Caruso, agregada comercial adjunta en la Embajada de los Estados Unidos en España. Linda llegó a España en 2020 después de servir en Washington, D.C. como directora de operaciones
y asesora de recursos para la Oficina de Administración de Comercio Internacional del Hemisferio Occidental del Departamento de Comercio. Sus 14 años de experiencia en el Servicio Exterior de los Estados Unidos incluyen asignaciones anteriores en México y Polonia. Previamente, desarrolló su carrera en el sector privado en varias empresas, gestionando cuentas internacionales y desarrollando nuevos mercados. Nacida y criada cerca de Chicago, Illinois, Linda es licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Marquette y tiene un máster en Gestión Internacional por la Thunderbird School of International Management. Nos sentimos muy honrados de poder contar contigo, Linda, conduciendo esta sesión. Muchas gracias. Y de contar con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en España a nuestras actividades una vez más. Aunque tú presentarás a nuestros invitados a continuación, quiero darles a todos ellos nuestro más profundo agradecimiento. Miguel, María, Gonzalo, Joseba, muchas gracias por acompañarnos hoy y compartir vuestra visión. Y no puedo terminar mi breve intervención sin agradecer el apoyo de Iberdrola, que ha hecho posible este evento, y a Casa América por acogernos yo creo que en una sede extraordinaria, ¿no? Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Linda, the floor is yours. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un honor estar aquí, ser invitado a moderar este panel muy interesante. Voy a iniciar enseguida con las introducciones porque no tenemos mucho tiempo y quiero escuchar de todas las panelistas. Entonces, vamos a iniciar con la Josefa Caiza. Josefa dirige la práctica de sostenibilidad de McKinsey para la región ibérica, España y Portugal, para el sector bancario europeo. Es un apasionado de la transformación de las organizaciones con un enfoque particular en temas de sostenibilidad, riesgo y finanzas. Bienvenidas. Miguel Gallardo es Head de Ejecución de Operaciones de M&A, Mergers and Acquisitions, en el área de Desarrollo Corporativo de Iberdrola, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid y diploma en International Business por la Universidad Lancashire Business School in the UK. Gracias por venir. Gonzalo Nieto, licenciado en Física por la Universidad Complutense de Madrid y MBA Stern Business School de Nueva York. Se incorporó a Ferrovial Servicios en 2004 en el área de desarrollo de negocio. Con posterioridad ha desempeñado funciones en EMI, CESPA y más recientemente como director de sus divisiones de International y de Transformación. Antes de Ferrovial trabajó entre otras entidades como McKinsey y Merrill Lynch. Bienvenidas. Muchas gracias. María Sicilia. María es directora de estrategia y miembro del comité de dirección de Enagás, así como consejera dominical de la empresa francesa de gas renovable Dualmeta. Anteriormente ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la política energética y la lucha contra el cambio climático en organizaciones de primer nivel, tanto del sector público. Muchas gracias por venir. Entonces, tenemos preguntas destacadas y después de escuchar del panelistas, vamos a invitar a la audiencia sus preguntas. Por la primera, vamos a iniciar con McKinsey, porque hay un reporte muy interesante que
podemos iniciar con aprender más sobre la publicación que he hecho recientemente, un informe referido a cuáles serían los costes y los beneficios de la transición a net zero a nivel global y cuáles son las principales conclusiones globales y en concreto para Estados Unidos. Muchas gracias, Lila. Obviamente el reporte es muy extenso, pero se centra en 6 claves. Me gustaría simplemente en un par de minutos contar las claves. Lo que hace el informe es tratar de describir cómo tiene que ser el proceso de descarbonización global y obviamente luego entra en cada una de las regiones. Las 6 características que vemos la primera es que es universal, es decir, que todos los sistemas energéticos y de explotación de la tierra tienen que sufrir la transformación de la descarbonización para hacer que lleguemos al neto cero para el 2050. La segunda es que es muy significativa y a nivel global el número representa 275 trillones de dólares. Antes hablabas en billones, voy a utilizar trillones para el mundo anglosajón. En Estados Unidos en concreto esto es aproximadamente el 10%, que es más o menos consistente con el peso que tiene Estados Unidos en la economía global en emisiones, que es aproximadamente del 9%, pero estimamos que tienen que ser alrededor de 27 trillones. Obviamente en algunos sectores pues será más profundo que en otros. Por ejemplo, el transporte en Estados Unidos es muy importante y aproximadamente pues, 16 de esos 27 trillones tendrán que ir al sector del transporte. La tercera característica es que tiene que ser una transformación front-loaded. Aquí estamos hablando de horizontes muy largos de 2050, pero obviamente lo que hagamos en esta próxima década es muy importante. Por eso la inversión en estos momentos es tan relevante. Y luego, por resumir las 2 o 3 últimas características, es que obviamente esta transformación no está exenta de riesgos y habrá, pues en el caso de Estados Unidos también, activos, por ejemplo, de generación energética de carbón, que serán activos probablemente stranded, ¿no? Y finalmente, que me gustaría terminar con una clave de oportunidad, porque al final, con estos números de inversión y aproximadamente pensando en 1 trillón cada año de los 30 que vienen a continuación, pues esto representa una oportunidad muy importante no solo para la economía estadounidense, pero también para las empresas españolas que invierten en Estados Unidos. Y el 80% de esa inversión es probable que se centre en electrificación y en el despliegue de renovables. Muchas gracias. He leído un hecho aquí sobre la esfuerzo de las empresas españolas que tienen el reto climático en número 2. Las empresas que son en el IBEX 35, en vez de las empresas global, al nivel global, no tienen el reto de cambio climático no tienen el reto tan importante. ¿Has leído? De hecho, en Iberia hacíamos un pequeño análisis y creo que es el 100% o casi el 100% de las empresas de más de 5.000 millones de facturación ya tienen compromisos para la descarbonización. Y si miramos a Estados Unidos, pues ese número se queda en aproximadamente un 25 o 30%, con lo cual el gap es importante y las empresas españolas, desde un punto de vista tecnológico y de ambición, pueden aportar mucho en ese debate en Estados Unidos. ¿Y tiene planes para hacer un follow-up report o no? Un reporte después de este reporte. Tenemos en concreto también para Estados Unidos el informe pertinente y ahora vamos a publicar uno para España, que eso comentaba antes a Alejandro, que también lo podríamos compartir en algún momento. Muy interesante, gracias. Y vamos a seguir con María Enegas. ¿Cuál es el posicionamiento de Enegas en los Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, como sabéis, es actualmente el primer suministrador de gas natural a España. Es evidente que es un socio estratégico para España y para Europa, diría yo.
Además, Estados Unidos, gracias al desarrollo de la revolución de los recursos gasistas, se ha convertido en los últimos 5 años en el país del mundo que más emisiones ha reducido en este periodo. Ha reducido un 15% sus emisiones, más que lo hizo la Unión Europea. Ha reducido sus emisiones casi tanto como las ha incrementado China en ese mismo periodo. Es evidente que el gas natural es un combustible indispensable para la transición energética y Estados Unidos sigue siendo hoy por hoy el país primer consumidor, primer productor de gas del mundo y desde enero de este año, de 2022, es el primer exportador de GNL por delante de Rusia e Irán. Y en este sentido, los recientes acontecimientos que estamos viviendo en Europa y la adopción por parte de la Unión Europea de un plan que se llama REPowerEU, con el objetivo de eliminar por completo la dependencia de gas ruso, convierte a Estados Unidos sin duda en el socio estratégico de Europa. ¿Y qué puede aportar Enagás a los planes de decarbonización de la economía estadounidense? ¿Hay ventajas de...? Estados Unidos, como digo, para Enagás es uno de nuestros mercados de operación. Tenemos el 30% de una compañía de midstream participada también por Blackstone y GIC. Es una compañía Tallgrass Energy que está situada en el Midwest, en el centro del país, con acceso a las reservas más competitivas, de las más competitivas del país, y acceso a los centros de demanda y de las plantas de exportación de la costa del Golfo de México. El primer paso, la primera aportación que hace Enagás a la descarbonización de Estados Unidos tiene que ver con lo que señalaba Joseba. La descarbonización del sector eléctrico exige sustitución de carbón por gas como primer paso. Esto es lo que ha permitido a Estados Unidos liderar en estos años la reducción de las emisiones mundiales. Pero hay que dar un paso más allá. El segundo paso, de cara a alcanzar ese objetivo de Net Zero Emissions en 2050, hay que descarbonizar la propia cadena de gas natural. Y ahí el Bipartisan Law, el programa actualmente vigente en Estados Unidos, hace especial hincapié en nuevas tecnologías, que son tecnologías de hidrógeno, de captura y almacenamiento de CO2 y también de captura directa del aire. Enagás, a través de su participada Tallgrass, está impulsando proyectos en todos estos ejes, especialmente en materia de hidrógeno y de CO2. Estamos desarrollando en Nuevo México el primer proyecto de Estados Unidos para reconvertir una de esas centrales que decías se convierten en un stranded asset, es una central de carbón para que funcione con hidrógeno. Estamos desarrollando también en Nebraska un eje para la descarbonización de la industria agroalimentaria y también el primer eje regional en la zona de Kansas de un gasoducto de transporte de CO2 que esperamos sea el germen de ese vector de descarbonización importante. Muy interesante. ¿Hay diferencias entre los estados desde el punto de vista de operación? Evidentemente, Estados Unidos, comparado con Europa, es un continente. Los mercados, Estados Unidos tiene diferencias regionales que se deben también en muchos casos a la ausencia de infraestructuras de interconexión, las cuales son las que permiten ampliar las áreas de mercado y unificar fundamentales de negocio. Muchas gracias, muy interesante. Y vamos a seguir con Ferrovial. En los Estados Unidos se dicen Ferrovial y aquí Ferrovial, ¿no? Correcto. ¿Por qué se decide Ferrovial a entrar ahora en el sector energético? Porque creemos que va a seguir creciendo, que es una necesidad impulsada por la sociedad, por los reguladores,
Y es un mercado que ha crecido muchísimo en los últimos años, pero que ese crecimiento se va a acelerar. Y que eso presenta una oportunidad desde el punto de vista de la demanda, la cual pensamos que somos capaces a la que pensamos que podemos dar servicio con las capacidades que ya tenemos y algunas nuevas que estamos desarrollando. Y las soluciones, ¿qué son las soluciones que podáis aportar? La experiencia de Ferrovial en el mundo de la energía es limitada y, sin embargo, en otros tipos de infraestructura es muy amplia, ¿no? A la hora de desarrollar proyectos, de estructurarnos, de encontrar socios con quien complementar una propuesta de valor completa, de conseguir la financiación, de hacer la construcción de esos activos y, en última instancia, de rotar esos activos, Ferrovial tiene un poquito de experiencia. Sobre todo en el sector del transporte, que además está relacionado porque es uno de los mayores consumidores y generadores de CO2. Y en Estados Unidos en concreto tenemos presencia desde hace varias décadas. Yo he trabajado en unos 10 estados y esta semana acabamos de anunciar una inversión de otros 1.000 millones en capital. Luego pensamos que tenemos capacidades que son necesarias para desarrollar activos energéticos. Tenemos esa presencia en Estados Unidos y toda la intención de aumentarla en el tiempo. Y creemos que somos capaces de asociarnos y de ser un buen socio con empresas que quizás ya estén en el mundo de la energía, con quien hacer una propuesta de valor mejor. Y iniciar así como un blank slate al inicio tiene la oportunidad de crecer en una manera más flexible. Sí, la estrategia de crecimiento es la misma que hemos utilizado en otros sectores. Cuanto más desarrollo podamos hacer, mejor, pero a veces eso es más fácil cuando ya tienes algo, así que vamos a estar atentos a posibles oportunidades de compra de empresas y somos conscientes de nuestras limitaciones, ¿no? Las fortalezas y limitaciones, y que encantados de hablar con otras empresas españolas o no en cómo podemos reforzarnos mutuamente para dar servicio a una demanda que todos pensamos que va a seguir creciendo. Yo creo que la mayoría de los americanos quieren ver la ave como aquí en los Estados Unidos. Sería perfecto. Bueno, es un reto diferente, ¿no? Las dimensiones geográficas, la densidad de población y el rol del Estado son muy diferentes a Europa, Sí, lo cual sí, presenta sí. sus propios retos. Pero ¿por qué no? Pero la infraestructura necesita ayuda desde las empresas españolas. Y ahora vamos a preguntar otra vez a Avangrid Iberdrola, que tiene un nombre diferente en los Estados Unidos. Sí. Y quisiera saber más sobre la apuesta de Iberdrola en el mercado americano de las renovables. Sí, bueno, la apuesta de Iberdrola en renovables en Estados Unidos a través de nuestra filial Avangrid pasa por el desarrollo de la industria eólica marina, que de hecho supone la creación de una nueva industria en Estados Unidos. Iberdrola está muy orgullosa de ser pionera a través de Avangrid en el desarrollo de esta nueva industria en Estados Unidos. Cuenta ya con una capacidad a desarrollar de hasta 5 gigavatios, con proyectos tan importantes y emblemáticos como por ejemplo Vineyard Wind, que es el primer parque offshore de la historia de Estados Unidos, que se encuentra ya en construcción en las costas de Massachusetts, que tendrá una capacidad instalada de 800 megavatios. Y adicionalmente se complementa con otros proyectos que se van a desarrollar en el corto y medio plazo, como por ejemplo Park City Wind, con una capacidad también de más de 800 megavatios en las costas de Connecticut, o el proyecto Commonwealth Wind, que tendrá más de 1.200 megavatios en las costas de Massachusetts también. Y tiene, entonces, Massachusetts Wind, ¿cómo se llama en Massachusetts? En Massachusetts, dos proyectos, Commonwealth Wind y el primer parque de la historia de Estados Unidos, que es Vineyard Wind. ¿Y es difícil encontrar partneras para crecer sus actividades en los Estados Unidos, o tiene mucha gente de elegir para ser su partnera?
realmente digamos que no hay nada fácil en el mundo de la industria en general, en particular como decía, el sector offshore es una industria de nueva creación, especialmente en Estados Unidos. Iberdrola ha apostado decididamente por esta industria. De hecho, para el desarrollo de estos proyectos eólicos marinos se cuenta con una inversión de más de 10.000 millones de dólares para los próximos años. Con el impacto que va a suponer en la economía de Estados Unidos y también a nivel de creación de empleo, con más de 6.000 puestos de trabajo que se crearían con esta nueva industria. ¿Y en qué áreas puede utilizar las ayudas para contribuir a los objetivos del plan? ¿Hay fondos en los Estados Unidos que ya han... Sí, por supuesto. Primero, me gustaría tampoco dejar pasar el hecho de que en el sector de la industria eólica onshore y solar, Iberdrola es ahora mismo el tercer operador del país, con una capacidad de 8 gigavatios, que es capaz de suministrar energía hasta 2 millones de hogares en Estados Unidos, lo cual ya es muy importante. Adicionalmente, de cara al plan, contamos con un pipeline de proyectos a desarrollar de hasta 23 gigavatios, lo cual supone una inversión inmensa que contribuirá a conseguir los objetivos del plan, de alcanzar objetivos tanto de descarbonización como de desarrollo de capacidad renovable. Y adicionalmente hay otras áreas de inversión muy importantes también, por ejemplo el hidrógeno, donde vamos a invertir aproximadamente 9.000 millones de dólares. Y luego todo el desarrollo renovable, no olvidemos que necesita también el desarrollo de la infraestructura de redes que dé soporte a toda esa inversión. Y ahí tenemos pensado inversiones de hasta 13.000 millones en el desarrollo de proyectos de transporte, inversiones de hasta 14.000 millones para reforzar y modernizar las redes de distribución. Y luego está pensado también el desarrollo de una red de cargadores para vehículo eléctrico con una inversión de hasta 19.000 millones. Mucho. Estoy escuchando y pensando que noto un tema de concurrencia. Entonces, es importante, por ejemplo, María, en los Estados Unidos tiene mucha concurrencia o es un proyecto bastante difícil y complicado, que esa experiencia en los Estados Unidos se esfuerza su empresa. Estados Unidos en el sector gasista es un país pionero, tiene una industria con una antigüedad de más de 100 años, por tanto efectivamente es un referente tecnológico. Eso nos obliga a operadores como Enagás, que tenemos también una trayectoria y un track record de 50 años desarrollando y operando infraestructuras, a estar a la última y a aplicar las mejores tecnologías. Estados Unidos, de nuevo, es un mercado muy grande con operadores regionales, en realidad, y la competencia pues, es importante y eso nos estimula a desarrollar nuestras capacidades y mantenernos siempre pues, trasladando también lo que aprendemos en otras áreas en las que creo que en Europa estamos más avanzados. Y también para Avangrid está esforzando desde su experiencia en los Estados Unidos. Sí, por supuesto. Consideramos que Estados Unidos ahora mismo nos ofrece esa estabilidad que busca todo inversor, en nuestra industria en particular, que a lo mejor no estamos encontrando en otros países, pero que Estados Unidos sí que nos garantiza, y por tanto totalmente comprometidos con el país. Y es solo que yo quería ver que las empresas españolas van a crecer y van a acercarse más a los Estados Unidos. Entonces, para Ferrovial, tengo una pregunta sobre sus planes. Una pregunta fácil, Linda. Sobre sus planes en este mes de ir a nuestra summit, tenemos al final de junio una summit para inversores global. Es muy interesante y tenemos Ferrovial como VIP
participant y estoy muy agradecida, pero quiero ver si puedes compartir algo de sus planes, de por qué va a este summit y qué expectaciones tiene. Es una agenda profesional muy atractiva para alguien que conoce el país, que ha invertido una buena cantidad de dinero en el país, pero que sabe menos de energía en el país. Eso es lo que en nuestro caso más nos anima a estar presente en el US Summit Investment a finales de este mes, ¿no? en Washington. Y con ganas de poder compartir esos planes y aprender un montón. Sí, es como un trade show, ¿cómo se dice trade show? Una feria internacional de inversión. Entonces vas a ver, vas a conocer todos los estados de los Estados Unidos para sus ventajas de invertir en su estado, pero hay también muchas oportunidades de hacer networking con otra gente y tenemos una delegación de 13 ahora contigo, 13 empresas. Y quisiera decir también que los Estados Unidos es listo ahora para más conciencia y más expertise de las empresas de España. Perfecto. Sí, muchas gracias. Y ahora no sé si tengo más preguntas sobre McKinsey, tengo una pregunta sobre digo siempre next steps. Ustedes, vosotros en McKinsey preparan los reportes y después, ¿cuáles son los planes accionables para empresas españolas? ¿Qué pueden hacer después de leer sus reportes? Sí. Nosotros, y también estando en este panel con tres compañías totalmente distintas a la nuestra, ¿no? Por supuesto. Nosotros, primero, somos una compañía estadounidense en origen y luego pues no tenemos activos. Nuestros activos son las personas, somos 30.000 aproximadamente globalmente, con lo cual nuestra dinámica es un poco distinta, ¿no? al resto de representantes aquí en el panel. O sea, nosotros trabajamos en sostenibilidad en tres frentes distintos. Uno es, como bien decías, pues en estos informes donde tratamos de ayudar al public policy a tener mejor información. Nosotros nunca tratamos de hacer lobby, pero sí que tratamos de que los hechos estén ahí fuera para que se tomen decisiones mejores y, por supuesto, trabajamos también con gobiernos, etcétera. El segundo plano, pues, como bien decías, Linda, es nosotros trabajamos muchísimo con nuestros clientes, ¿no? Y al final tenemos aproximadamente 3.000 personas que se dedican a sostenibilidad en concreto, con lo cual, más allá de definir estos informes o estos planes, luego nos dedicamos muchísimo a ejecutarlo, vamos a decir, desde el principio de la definición estratégica hasta ejecutar proyectos de descarbonización también industrial, operativa, temas de hidrógeno, etcétera. Con lo cual ahí es donde, desde un punto de vista de, como dices, de próximos pasos o de qué es lo que hacemos, dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo, ¿no? Y luego no me gustaría dejar de lado también lo que hacemos nosotros con nuestras propias operaciones, ¿no? Porque más allá de asesorar, informar, etcétera, nosotros también tenemos un compromiso muy importante con nuestras operaciones y al final, pues por poner dos ejemplos concretos, pues al final de nuestro Scope 3 de emisiones tenemos emisiones muy fuertes por el tema de los viajes, ¿no? Cualquiera que haya trabajado con nosotros se dará cuenta que nos movemos muchísimo, con lo cual tenemos objetivos para el 2030 ya para el 2025 de reducir emisiones por viajes del 30%, también de conseguir en nuestros propios edificios 100% de renovables, donde ahora mismo ya estamos en el 95%, etcétera, pero que también le dedicamos mucho tiempo a esta parte nuestra, ¿no? Más allá de nuestros clientes y de lo que podemos hacer para ellos, pues para aplicarnos en nuestra propia medicina. Y el mundo, estamos haciendo bastante para
arrancar nuestros objetivos de decarbonización. No sé si tienes una opinión sobre si hacemos bastante o tenemos que hacer más. Yo creo que hacemos poco. Poco. Respecto a lo que tenemos que hacer, ¿no? En el informe este que comentaba al principio, mencionaba los 275 trillones, que son aproximadamente 9 al año, ¿no? De esos 9, en los números que hacíamos, aproximadamente 3,5 son capital nuevo que hace falta. Respecto a lo que se está invirtiendo a día de hoy, aproximadamente un 60% tiene que ser nuevo, ¿vale? Esos 3,5 trillones anuales, con lo cual eso ya nos da una idea de que lo que estamos haciendo a día de hoy es mucho, pero es insuficiente si queremos llegar a un escenario de 1,5 grados. ¿Vale? Obviamente, además de ese 3,5 o el 60% adicional que decía, hay una parte muy importante de reasignación de capital, y por eso decimos que esto es la reasignación o la realocación de capital más grande de la historia, porque tenemos que pasar no solo el nuevo capital que hace falta, sino también de dejar de invertir en algunos tipos de tecnologías y activos para centrarla en otros. Y sí, gracias. Tengo para Avangrid una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es su reto más grande, operar en los Estados Unidos? Bueno, yo creo que el reto principal es poder implementar ese plan de inversiones tan ambicioso que tenemos. Tenemos un track record de haber conseguido todos los compromisos que hemos anunciado al mercado y pensamos firmemente que no va a ser una excepción y vamos a conseguir implementar todas estas inversiones. Evidentemente no es fácil, es un volumen de inversión muy elevado, pero tenemos la confianza en que es necesario acometer estas inversiones, es positivo tanto para nuestra compañía como para el país y es nuestro principal reto ahora mismo. Gracias. Y para Ferrovial también tiene un reto más grande que otros. Creo que el reto para nosotros en Estados Unidos es dentro de 12-24 meses tener activos de generación eólica y o solar en operación y un pipeline importante. Muy bien. No sé si ustedes de la audiencia tienen preguntas a Jaime. No sé si puedo preguntar. No, en esta exposición que me parece extraordinario. ¿No? Tenemos un micrófono. No solamente por lo que se ha hecho, sino por los planes que hay. Yo creo que es la primera vez que estoy en una charla y nadie habla de los jinetes del apocalipsis que están ahora asolando el mundo, ¿no? Nadie ha hablado de la guerra de Ucrania, nadie ha hablado de las disrupciones en las cadenas de suministro, nadie ha hablado de la inflación, nadie ha hablado de los tipos de interés, ¿no? Esos 4 jinetes van a afectar todo. Y a mí me gustaría, en la medida que sea posible, porque todas estas compañías cotizan en bolsa y tienen que ir con mucho cuidado con lo que dicen, de qué forma puede afectar a las proyecciones de inversión y a los proyectos de descarbonización, ¿no? Una pregunta fácil. ¿Para alguien en particular? Para todos. Todos. Pregunta difícil, a veces es mejor hablar primero, ¿no? Yo creo que los 4 temas que has mencionado generan incertidumbre. Y hace muchos, muchos años que un profesor me enseñó que la incertidumbre es fatal para las inversiones a largo plazo. Es casi mejor tener malas noticias, las asumes, que tener incertidumbre que no sabes a dónde te va a llevar. Con lo cual no soy optimista desde el punto de vista de que estos 4 asuntos tengan un impacto positivo en la cantidad de inversión o desarrollo de negocio que tenemos que hacer, más bien al contrario. ¿Y en qué se puede traducir? Pues creo que eventualmente se puede traducir en un cierto impasse, en una reducción de la aceleración en el desarrollo de nuevas infraestructuras y de disponibilidad de capital. Ahora, eso me parece que ocurre para este sector y prácticamente para toda la economía. Y de hecho, si algo pone de manifiesto que sí es diferencial para el sector, algunos de los temas que has mencionado, es la mayor relevancia para los gobiernos y para las sociedades de conseguir seguridad en sus suministros energéticos, y eso pasa por utilizar recursos como el de las renovables, que tienen una distribución geográfica diferente a los recursos basados en el carbón o en el gas.
De manera que si yo tengo que invertir y tengo que invertir en un escenario de mayor incertidumbre, pues me voy a ir a un sector que me ofrezca diferencialmente una posición mejor. Y creo que el sector de las energías renovables, tanto en su generación como en las inversiones que va a haber que hacer en transmisión para poder gestionar una mayor producción de renovables, está bien posicionado. Y a partir de aquí, oye, me corregís o complementáis. No, yo por nuestra parte me remito un poco a la respuesta a la pregunta de Linda, que el mayor reto va a ser precisamente el implementar esas inversiones, ¿no? Que con todo el entorno que vivimos ahora mismo no va a ser fácil, ni mucho menos. Como prueba, nosotros teníamos previsto hacer un Investor Day meses atrás y lo hemos pospuesto debido al entorno de incertidumbre. Tenemos que analizar en detalle todas estas inversiones, cómo se van a implementar. Y bueno, estamos en ello, pero confiamos plenamente en que estas inversiones son necesarias. El desarrollo renovable es imparable. Tenemos la obligación de continuar en esta línea. Y confiamos en que, a pesar de toda esta incertidumbre, todas las inversiones se puedan poner en marcha y de una forma exitosa. Yo quizá por añadir brevemente. O sea, lo que vemos, por un lado, es que obviamente nadie tiene la bola de cristal, ¿no? Desde un punto de vista macro. Hemos hecho pues, una serie de escenarios de cómo va a impactar la situación actual a las distintas economías. Lo que sí vemos es que Estados Unidos es pues, de las economías más alejadas a lo que vemos a día de hoy en el conflicto, ¿no? Con lo cual, en casi todos nuestros escenarios, la economía americana sigue manteniendo crecimiento de GDP y eso sí que aporta algo de estabilidad pues, a los inversores. Lo cual no quiere decir que esta incertidumbre que comentamos pues, afecta en todos los sentidos y sí que estamos viendo empresas que se están cuestionando alguna iniciativa en concreto. Y el segundo punto que quería hacer es respecto a los compromisos de sostenibilidad, que también se pregunta mucho, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a día de hoy, si se sigue manteniendo net zero o no, o cómo impacta esto? Lo que vemos, y también en el sector financiero, desde los bancos, etcétera, es que obviamente esto en el corto plazo pues, mete ruido en el sistema, ¿no? Pero desde un punto de vista más del largo plazo, a nuestro modo de ver, solo reafirma los compromisos y la relevancia de llegar a los compromisos de descarbonización. Yo creo que prueba de ello también el Repower va en esa dirección, ¿no? Con mayor desarrollo de renovables, con lo cual sí que hay disrupción, por supuesto, en el corto plazo, pero a largo plazo creemos que no altera y que probablemente refuerce estos compromisos. Desde el punto de vista del sector gasista, lo cierto es que Estados Unidos ha sido el primer país en tomar nuevas decisiones de inversión en terminales de licuefacción para exportar a otros continentes. La producción americana en el primer trimestre ha crecido un 33%. Y solamente para este año el Gobierno de Estados Unidos se ha comprometido a incrementar sus exportaciones a Europa en 15 BCMs, que es tanto como la mitad del consumo gasista de España, con lo cual en el contexto actual hay una clara oportunidad para mayor inversión y mayor dinamismo en un sector que va a ser central a la transición ecológica de Europa. Sí. No sé si se oye, ahora sí, sí. Bueno, creo que ha quedado claro un poco la oportunidad que representa el sector y el mercado energético americano para las empresas españolas. Habéis dado algunos apuntes al respecto. A mí sí me gustaría bajar un poco más al terreno y hablar un poco de las barreras que se encuentran las empresas españolas a la hora de desarrollar proyectos allí mismo, ¿no? Creo que era María al principio que hablaba de que América es un continente en sí mismo y la diferencia entre estados y demás. Y sí me gustaría conocer ese tipo de barreras que encontráis a la hora de desarrollar un proyecto y sobre todo qué le pediríais, ¿no? ¿Qué echáis de menos, ¿no? en la administración, en el mercado energético para poder desarrollar mejor conforme a vuestros objetivos e intereses? Si me permites, efectivamente, yo creo que el potencial de desarrollo de infraestructuras, sobre todo interestatales, en Estados Unidos es enorme, hay mucho margen de mejora. Lo que no creo es que tenga problemas específicos que no encontremos en otros países del mundo. Cualquier desarrollo de infraestructuras, como sabemos, siempre suscita, en muchos casos, pues, problemas de evaluación ambiental, de impacto social, de resistencia, ¿no? El NIMBYism no es desde luego una característica particularmente
peculiar de Estados Unidos. Yo creo que eso lo encontramos en todos los sectores. Pero evidentemente acelerar, yo creo que REPowerEU, si me permitís, uno de los pilares que ha apuntado la Comisión es acelerar el desarrollo de infraestructuras mediante un permitting y unos procedimientos de licensing mucho más ágiles y más acordes con las necesidades de los mercados. A mí me gustaría hacer una pregunta. Soy Laura Ojea del Español, para María Sicilia. Ha estado comentando un poco como desde el punto de vista del sector gasista, pero me gustaría que lo concentrara más en lo que es Enagas, ¿no? Que es el operador del sistema y el transportista. ¿Qué intereses tiene en Estados Unidos? Si ha estado hablando de infraestructuras y de posibilidades de proyectos allí, si pudiera concretar alguno. Sí, bueno, he señalado, Enagas tiene una participación del 30% en la compañía de Midstream, Tallgrass Energy. Los proyectos que en este momento se están desarrollando con mayor interés por parte de Enagas y que se están impulsando son proyectos directamente ligados a la descarbonización de la cadena de gas natural. En concreto, yo he mencionado el proyecto Escalante en Nuevo México. Este es un proyecto que en agosto de 2021, a través de Tallgrass Energy, se adquirió el 75% de una central de carbón retirada, que por tanto no está en funcionamiento, y será el primer proyecto de conversión en Estados Unidos en una instalación de generación eléctrica con base en hidrógeno. Estamos desarrollando asimismo proyectos para descarbonizar la producción de biocombustibles. Como digo, concretamente en Nebraska tenemos un acuerdo con un complejo de procesamiento de maíz para esa red regional de tuberías de CO2. Estamos asimismo siendo muy activos porque Enagas es una compañía pionera también en la reducción de emisiones fugitivas de metano, y estamos desarrollando un proyecto Canary, para certificar cualquier fuga en gasoductos o infraestructuras midstream. Sabemos que las emisiones de metano recibieron gran atención en la conferencia de la COP de Glasgow, puesto que es uno de los gases con mayor potencia de efecto invernadero. Dado que el primer emisor de metano es la industria agropecuaria, pero tiene escasas soluciones técnicas para reducirlas, la industria gasista lleva muchos años haciendo un esfuerzo importante en este sentido. Enagas ha reducido en los últimos años, desde 2014, sus emisiones fugitivas de este gas en un 63%, y tenemos ya en práctica medidas de detección mediante láser, medidas de detección top-down mediante plataformas satelitales, programas para reducir la compresión del boil-off y también la electrificación de todas las instalaciones, de manera que hemos conseguido tener el gold standard de la industria en materia de emisiones de metano. Este es también una línea prioritaria de actuación de Enagas como aportación al sector midstream de los Estados Unidos. Otra. Pues precisamente te quería preguntar sobre eso que acabas de comentar, que interesante, ¿no? El sistema de detección vía láser y vía satélite de las fugas. Son dos métodos complementarios, lo que llaman el DAR, ¿no? Laser Detection. Esto se hace directamente sobre los gasoductos y complementariamente, como forma top-down, en los últimos años se han desarrollado proyectos que vía satélite, hay varias compañías, una de las cuales está participada una pequeña startup de innovación tecnológica por Enagas, para detectar desde el espacio grandes fugas. Por eso tienen que ser complementarios. Sin embargo, lo más importante en materia de reducción de emisiones, muchas veces estamos hablando de estimaciones. Una vez que mides el problema es cuando tienes una mayor capacidad de actuar. Esto es en lo que estamos trabajando.
Y una cosa a comentarle a Joseba, que yo creo que estoy de acuerdo con él, que quitando el ruido y la incertidumbre que hay actualmente, es verdad que también esta crisis energética está haciendo, entiendo yo, valorar más estos proyectos que son de descarbonización, porque al final consumen menos recursos fósiles. O sea, que este sector, aunque se perjudica como todos los demás por la incertidumbre general de las inversiones, sí que tiene ese factor positivo de ser sustitutivo de estas industrias contaminantes que encima están encarecidas por la falta de recursos y los suministros tan complicados que tienen, ¿no? Totalmente de acuerdo. La verdad es que a mí me ha encantado que, a pesar de los retos que tenemos, que son un montón, el tono general es de oportunidad. Y yo creo que ese es el denominador común de todos los mensajes de todos vosotros. Así que gracias, porque oye, la situación, no sé si es apocalíptica, pero sí que es muy difícil para todas las compañías. Pero al final, no sé, en una crisis le puedes dar la vuelta y pues una gran oportunidad. Yo creo que esa es la mentalidad de todos vosotros, así que agradeceros de verdad. Sí tengo una curiosidad, ¿no? Y es, estamos aquí delante de yo creo que de las mejores compañías españolas, delante de una consultora que trabaja con las principales corporaciones. Sí me gustaría que nos contarais un poquito cómo nos ven desde Estados Unidos, ¿no? Es decir, en esta tierra de las oportunidades hay más competidores, hay una opinión pública. ¿Cómo se ve a Enagás, cómo se ve a Ferrovial, a Iberdrola y en el caso de McKinsey, que asesoráis a muchas compañías americanas, cómo se nos ve? ¿Se nos ve como compañías con un expertise tecnológico brutal, que son capaces de liderar esta descarbonización o ¿cómo lo veis? Bueno, empezando un poco por el caso de Iberdrola a través de Avangrid, pues, como decía en una de las primeras preguntas, Iberdrola y Avangrid están siendo pioneros en el desarrollo de la industria eólica marina, por ejemplo. Entonces, la percepción es de una compañía pionera, de una compañía tecnológicamente muy avanzada. Y, por tanto, esa es la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos en Estados Unidos, y entiendo que Estados Unidos también tiene esa percepción de Iberdrola como compañía española. Yo quizá por complementar, tampoco tengo una visión muy cerrada, ¿no? O muy fundamentada en lo que se ve desde allá. Pero sí que diría que probablemente sí que se ve a la industria española o a algunas compañías españolas como líderes en ciertas tecnologías, ¿no? Yo creo que la eólica marina es un ejemplo claro. Creo que en términos, por ejemplo, de lo que se está haciendo en España, también en términos de hidrógeno, creo que es pionero, ¿no? Y desde un punto de vista, pues obviamente España tiene un endowment natural muy potente en términos pues, de días de sol, coste de renovables, etcétera, que eso lo que está permitiendo es a tecnologías pues, que son nuevas a día de hoy, como puede ser el hidrógeno, donde sí se ve a las empresas españolas como líderes o que haya proyectos españoles que sean líderes en la materia. Entonces, para mí sería en algunas cosas concretas sí que se percibe a las empresas españolas como líderes. No soy capaz de generalizar más que eso. En materia de hidrógeno, Enagás es una de las compañías que fundaron el consorcio Gas for Climate y que ha puesto sobre la mesa una visión de red troncal paneuropea de hidrógeno, European Hydrogen Backbone, que ha sido asumido en el Plan Repower EU como el vector fundamental para descarbonizar la matriz no eléctrica, que no olvidemos es el 80% de nuestro consumo actualmente y que por tanto es el mayor reto con el que nos enfrentamos desde el punto de vista de la descarbonización. Hemos publicado recientemente una actualización de estos grandes corredores de hidrógeno que yo creo que van a ser un referente también para otros mercados como Estados Unidos. Bueno, yo quería hacerles una pregunta porque creo que, por un lado, las inversiones que van a hacer cada una de estas compañías ya están haciendo y quieren hacer son enormes, pero quería preguntarles sobre el reto de atraer y retener ese talento local que van a necesitar para esas grandes inversiones en Estados Unidos. O sea, ¿cómo hace una empresa española, a pesar de que Avangrid puede ser una marca, o sea, una empresa americana y lo mismo que la inversión de Enagás, cómo hace una empresa española para atraer y retener ese talento local para llevar a cabo estos proyectos?
Bueno, es cierto que no es fácil, pero en el caso del Grupo Iberdrola podemos presumir de tener un management prácticamente 100% local en todos los países donde estamos presentes, tanto en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, México. Entonces sí que tenemos, creo que tenemos esa capacidad de poder atraer ese talento local complementado con un conocimiento a nivel global que compartimos en las distintas tecnologías a través de los distintos países. Lo dicho, no es fácil, pero lo estamos consiguiendo y somos plenamente optimistas de que lo vamos a seguir consiguiendo hasta ahora. Siendo una compañía líder, una compañía sólida y una compañía estable, creo que facilita esta labor. Aparte de esos retos que señalaba Jaime, Estados Unidos tiene un reto ahora mismo para atraer talento, para contratar talento en muchas industrias, y yo creo que el de la industria de oil and gas pues es particularmente acusado, ¿no? Pero bueno, esperemos que profesionales de altísimo nivel hay, el mercado está complicado. Un punto también de reskilling, que no es solo la atracción del talento, que lo que estamos viendo es que hay una falta de liquidez de talento muy grande, y por tanto estamos viendo cada vez más enfoque en cómo se puede reentrenar o hacer el reskilling de mucha gente a escala, ¿no? Porque obviamente perfiles concretos pues siempre hay, pero son muy difíciles de conseguir, y luego cómo se entrena pues con el ejemplo de oil and gas, ¿no? Pues hay perfiles de estos que probablemente pues en temas de offshore pueden tener su valor, ¿no? En exploración, tal. Entonces, ¿cómo se convierten esos perfiles de una forma que, como digo, a escala? Sí. No, yo más que una pregunta, es una propuesta, ¿no? Y recogiendo la acertada pregunta de Roberto, nosotros, que somos una entidad que llevamos 104 años, ¿no?, trabajando por el Equity Story, ¿no?, de España como lugar para invertir, para que empresas como la de Roberto vayan a sus headquarters y premien España por encima de otras geografías, para las multinacionales americanas, pero también para apoyar a las empresas españolas cuando van a los mercados globales o cuando van a invertir en otros países, ¿no? Y la propuesta que siempre hago, pero pocas veces se escucha, es cómo podemos de alguna forma seducir más con una idea de país a los inversores españoles o nuestros stakeholders o los sitios donde vamos a invertir, ¿no? ¿Cómo podemos afianzar una idea de lo que son las empresas españolas, como los franceses hacen, que todo el mundo entiende pues que son los reyes del lujo, o los italianos de la moda, o los alemanes de la tecnología, o los japoneses, o los surcoreanos? Los españoles somos buenos en todo y eso es buenos en nada, ¿no? Entonces yo siempre pienso, oye, tendríamos que intentar, más allá de los gobiernos que van cambiando sus ideas y pues, la industria se tendría que unir y pensar de qué forma puede generar una idea de lo que es el core de las capacidades, de las habilidades de la industria y del país, ¿no?, para venderse fuera, a inversores, a stakeholders, a lugares donde se invierte o para traer inversión aquí, ¿no? Para nosotros a pensar sobre semanas y meses, pero ahora estas empresas están empezando con acción y es muy importante para nosotros. Fue un honor estar aquí, moderar este panel y escuchar a los secretos de las empresas españolas en los Estados Unidos, y sus contribuciones no solamente van a acercar nuestros dos países, pero también ayudar a los Estados Unidos cumplir nuestras metas para lograr net zero. Muchas gracias.